Ella gorjea como un pájaro en las regiones más altas, ulula como un búho en los registros más bajos, produce pasajes de coloratura como si fuera una campana en un minuto y tonos más oscuros, graves, contraltos exóticos al siguiente. Hoy en la dosis de ciencia hablamos sobre la prodigiosa garganta de nuestra soprano Ima Sumac. La descripción del inicio fue la forma en que el diario Los Angeles Times reportó una de las primeras apariciones en vivo de Ima Sumac en los Estados Unidos en el Teatro Shrine, donde se había presentado la soprano peruana en el año 1955 junto a un conjunto dancístico. Sin duda, cuando hablamos de Ima Sumac estamos hablando de una de las artistas peruanas de mayor reconocimiento a nivel mundial. No solo por su rango vocal, que según sus propias palabras alcanzaba las 5 octavas. Sobre eso vamos a hablar más adelante. Sino además por su apuesta artística, que supuso una producción musical surgida desde la necesidad de una identificación con el folclore y la mitología incaica, y también desde la convivencia y la mímesis con los sonidos de la naturaleza, que pudieron ser reproducidos por la cantante gracias a su envidiable habilidad vocal. Soy la augusta emperatriz Chávarri del Castillo, nacida en septiembre de 1922 en Cajamarca. Hace ya 13 años murió en los Estados Unidos y transitó por diversos géneros musicales sin el mayor empacho: música folclórica, música exótica, mambos e incluso hasta rock psicodélico. Su voz y las formas en que la explotó, imitando los rangos y las alturas vocales del trino de los pájaros incluso, junto al componente telúrico y original de su raigambre peruana, hicieron de Ima Sumac un cóctel artístico de refinada e interesante factura, no solo para los cultores del bel canto, sino incluso para quienes se interesan por la experimentación y la vanguardia de la música en lo popular. Es por todo ello y más que hoy conversaremos con dos especialistas desde la ciencia que explican la complejidad detrás de la voz privilegiada de nuestra célebre Ima Sumac. Para ello conversamos con la médica especialista en otorrinolaringología, la doctora Esmeralda Solier, y con Alter Sadovnik. Él es magíster en musicología por la Universidad de Bolonia, Italia, y docente de la Escuela de Música de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Comencemos por conocer qué es y cómo se produce la voz humana. Empezaré diciendo que la voz humana pues es el instrumento más bello que tenemos, pero de repente el más difícil de tocar, ¿no? Y es por eso que es importante poder conocer el funcionamiento de este aparato, no solo fonador, porque el fonador solo es parte de un grupo que ya más adelante les voy a explicar un poquito, pero es importante conocer el funcionamiento con la finalidad de que le demos el uso adecuado, el uso correcto, ¿ya? El aparato fonador es parte de un instrumento vocal que a la vez está constituido por tres partes importantes. Un aparato respiratorio, que es el que nos da el aire para que nosotros podamos emitir la voz. La segunda parte de este instrumento vocal recién es el famoso aparato fonador, que aquí sí está constituido por la laringe y las cuerdas vocales, ¿no? Y la tercera parte o componente de este instrumento vocal es el aparato resonador. Este aparato resonador lo que nos va a permitir es amplificar y transformar el sonido, o sea, ponerlo más bonito, por decir así. ¿Quién está acá inmerso dentro del aparato resonador? Toda la parte ósea generalmente. Hablemos ahora de las cuerdas vocales. ¿Qué las hace tan preciadas para un cantante? La cuerda vocal es un músculo. Como tal, como cualquier músculo de nuestro organismo, pues va a necesitar cierto entrenamiento para que se pueda desarrollar más en potencia e intensidad. Entonces, es por eso que este instrumento vocal, constituido por estas tres grandes importantes cosas, es la que nos permite emitir sonidos de diferentes intensidades y de diferentes tonalidades, ¿no?
¿Y cómo es posible que estas herramientas tan minúsculas sean capaces de producir sonidos tan magistrales? Bueno, las cuerdas vocales son músculos, como decíamos anteriormente, que es un músculo que se llama cricoaritenoideo. Este músculo está como forrado, para que más o menos me entiendan, por una membranita. Y este músculo pues tiene diferentes extensiones. Y son un par de músculos que vienen más o menos así, en forma de V, ¿correcto? Entonces, estos tienen su extensión, su longitud. Se dice que, por ejemplo, en los varones más o menos es unos 30 milímetros de longitud, mientras que en las mujeres es unos 20 milímetros de longitud, y así va variando con los años desde la infancia hasta que lleguemos a la adultez, ¿correcto? Entonces, la potencia de la voz, por ejemplo, va a depender mucho de la longitud de las cuerdas vocales, de la extensión de las cuerdas vocales, ¿no? Y también va a depender mucho de la tensión que tenga esta cuerda, ¿no? Es como que cuanto más joven, más tenso, mejores músculos, ¿verdad? A medida que pasamos los años, los músculos también más flácidos. Lo mismo sucede en las cuerdas vocales. Y gracias a la vibración de las cuerdas vocales es que nosotros podemos emitir la voz. Pero gracias a la vibración de las cuerdas vocales, pero cuando el aire pasa durante la expiración. Nosotros expiramos y la fuerza del aire hace que estas cuerdas vocales vibren de tal forma que emiten un sonido, ¿no? Pasando lógicamente ya por toda la caja de resonancia que hemos comentado inicialmente, ¿no? Entonces, ya sabemos cómo funciona la herramienta. Pero como el viejo adagio reza, no es la flecha lo que vale, sino el arquero que la lanza. ¿Qué hace entonces tan especial el desempeño vocal de la soprano Ima Sumac? ¿Con qué se come aquello de que alcanzaba las 5 octavas? ¿Qué demonios es una octava? La octava tiene que ver con intervalos. Se refiere a un intervalo, al octavo intervalo, y los intervalos son la distancia que hay entre dos notas, básicamente. Nosotros le ponemos números. Entonces, la distancia que hay de do a re tiene un intervalo, le ponemos un nombre, en este caso segunda mayor, etc. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Cuando volvemos al otro do, se dice que cerramos la octava, corresponde al octavo grado. Un intervalo que llega ahí. Entonces, pero si queremos simplificarlo un poco, cuando hablamos de octava, básicamente nos referimos a una nota que se repite en su versión más aguda. Por eso podemos hablar de un do en su octava superior y un do siguiente. Tengo también acá un tecladito, entonces, por ejemplo, de este do, podemos decir que su octava superior es su versión aguda. ¡Ey! Tiempo fuera. ¿Qué clase de compleja, diabólica y matemática división de la música es esta? Si los sonidos son infinitos, ¿por qué las notas musicales no lo son? ¿Y qué tiene que ver con todo esto Pitágoras? A lo largo de lo que conocemos de la historia registrada del hombre, ha sido una lucha por tratar de encontrar el mejor modo de dividir las notas, porque técnicamente las notas son frecuencias, ¿no? Son moléculas que se mueven, generan movimiento, presión en el aire que nosotros traducimos en sonido. Entonces, es algo que no es medible, ¿no? Hay infinitas cantidades de posibles notas. Entonces, lo que nosotros hacemos es ubicarlas dentro de una escala que corresponde a unos orígenes naturales, a cómo percibimos nosotros los sonidos. En la naturaleza recibimos el sonido de la octava como frecuencia doble, ¿no? Entonces, sí existe esta correspondencia. Pero dentro de la octava, como hemos estado dividiendo, digamos, la humanidad en el tiempo, las notas, ha sido diferente. Pitágoras, por ejemplo, encontró las proporciones correctas, ¿no? Encontró que la quinta era un 3 medios, por ejemplo, con una cuerda, y a partir de eso generó la afinación por quintas, pero no es una afinación perfecta, generaba un coma pitagórico, una pequeña diferencia, y es que nuestro oído es logarítmico, ¿no? No percibe como una computadora las cosas, es proporcional. Entonces, este lío era, ¿dónde ponemos esta diferencia? No se podía hacer pues una música en cualquier tonalidad, digamos, en cualquier acorde, porque había algo siempre que no encajaba. Y en el tiempo se trató de regular, etcétera, hasta que más o menos a un cierto punto se llegó a un acuerdo, que fue hace no mucho, hace 200 años más o menos, que fue dividir la octava en 12 partes iguales, totalmente iguales. O sea, falsear ciertas de estas distancias, pero esto permitió
la creación de un piano, por ejemplo, de un órgano que permitiera tocar en cualquier octava y transportar en cualquier tonalidad sin ningún problema. Entonces, nuestro sistema musical tan hermoso, gracias al cual han nacido las grandes modulaciones y cambios de tonalidades que hacía Beethoven, nace de básicamente este compromiso con la física y con nuestra percepción humana. En este extremo de las cosas, ¿qué significa entonces ser soprano? A partir de ahí podemos distinguir diferentes rangos, tesituras de voces que le ponemos también nombrecitos para que sea más fácil distinguirlos: soprano, contralto, tenor, bajo y luego los intermedios: barítono, mezzosoprano. En nuestro caso, estamos hablando de una cantante soprano, pero que va más allá de la extensión del soprano. Habría que hablar de la extensión del soprano. Ya que le estamos poniendo numeritos, hay una nota principal que es la que llamamos el do central. Y tendencialmente se le llama do 4, que corresponde a la cuarta octava. En la guitarra sería la segunda cuerda, primer traste, ¿no? En el teclado está en el medio. Este do 4 corresponde generalmente a la nota más grave que una soprano puede hacer con su tesitura normal, con la voz completa. Y a partir de aquí se calculan 2 octavas. Y este correspondería al que llamamos do 6, ¿no? El inicio de la sexta octava. Y es más o menos el rango más alto que una soprano puede tomar con tranquilidad, claramente con entrenamiento. Y con este rango y división, ¿cómo ubicamos y clasificamos a Yma Sumac, la inclasificable? Se calcula pues que Yma Sumac más o menos tenía un rango que iba desde un Mi 2 básicamente en la cuerda más baja de una guitarra, la cuerda 6, y luego se dice que llegaría entre el C7 y el Sol 7. Notas bastante altas, ¿no? En ese sentido. Así las cosas, la mejor forma de homenajear a nuestra soprano como peruanos seguirá siendo cultivar la escucha de su música y promoverla entre las nuevas generaciones, que terminarán seguramente encantadas por el arcoíris sónico de su irrepetible apuesta artística. Y bien, en este segundo bloque hablaremos brevemente sobre lo último de la COVID-19 desde la ciencia peruana. Como se adelantó en este programa hace ya algunas semanas, el investigador por la Universidad Peruana Cayetano Heredia, el doctor Pablo Tsukayama, viene profundizando en el estudio de la caracterización de una variable del virus peruana que aún está por definirse si tuvo realmente el origen en nuestro país o en Chile. La variante C37 ya fue reportada por el equipo de Tsukayama en el repositorio científico virological.com como parte del proyecto que ha financiado el CONCITEC. Se observa una creciente presencia de esta variante en los nuevos casos en Lima y Callao. La variante presenta mutaciones que podrían ayudarle eventualmente a evadir la neutralización por anticuerpos. Podremos saber mucho más sobre esta variante en los estudios posteriores. Asimismo, otros 2 proyectos que han recibido financiamiento del CONCITEC tienen que ver con la lucha de la pandemia y han recibido ya en las últimas semanas validaciones exitosas. Estoy hablando aquí de la producción de una tela con propiedades virucidas que viene siendo desarrollada por un equipo de investigadores de la UNI, liderado por el doctor Jorge Luis Solís, así como la creación de una prueba molecular rápida que arroja resultados en 40 minutos, basada en la tecnología RT-LAMP, desarrollada por investigadores de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, liderados por el doctor Eduard Málaga Trillo. Ambas iniciativas ya cuentan con exitosas, como dije, validaciones y podrían próximamente llegar a etapas de producción y eventualmente al mercado. Antes de cerrar, quiero recordarles sobre las convocatorias abiertas para financiamiento de investigaciones e intercambios que pueden encontrar durante este mes en el portal del Fondesit. El de proyectos de I+D+I con participación internacional CDTI España 2021, que cierra el 6 de mayo. Asimismo, las movilizaciones para investigación AMSUD 2021 y movilizaciones con Ecos Nord Perú 2021, que cierran el 18 y 31 de mayo respectivamente. También están las becas de mentorías María Reich, cuyas postulaciones cierran el 28 de mayo. Más información en fondesit.gov.pe.
Y esto ha sido todo por hoy en la dosis de ciencia peruanidad. Nos vemos la semana entrante, donde hablaremos sobre los complejos procesos físico-químicos y la originalidad de los insumos que intervienen en la preparación de nuestro plato bandera, el ceviche. Nos vemos en una semana. Bicentenario del Perú, 2021.